Tradicionalmente, la geoeconomía se ha definido como el estudio del uso por parte de los estados de armas económicas, comerciales, en lugar de medios diplomáticos y militares, como en geopolítica. Pero desde luego, en los últimos tiempos, y especialmente con la ofensiva comercial y en contra del multilateralismo de la primera potencia mundial, este concepto se ha convertido por sí mismo en un elemento de lucha por el dominio internacional, de la hegemonía frente a otros estados con armas económicas. Queremos echar un vistazo al concepto, a su evolución y a cómo tenemos que entenderlo, a qué supone en torno a las relaciones internacionales en este momento. Incluso tenemos que preguntarnos si la geopolítica está dando paso de una manera o de otra a la geoeconomía. Las respuestas las buscamos con Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgo Financiero de la Universidad Pontificia Comillas de ICADE. Bienvenido, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. Las cosas empiezan por los cimientos. Permíteme que te pregunte, en tu opinión, ¿cómo definirías brevemente geoeconomía de una manera sencilla? Pues igual que tenemos, cuando hablamos de política, que yo creo que es estándar, ampliamente usada, la realpolitik, pues la geoeconomía es una geopolítica real también, de la mano de lo que realmente importa, porque al final podemos construir todos los relatos que queramos, pero al ser humano lo que le interesa es llenar la nevera. Pues estamos en este juego de las necesidades particulares de individuos y macroeconómicas de estados, llevado a ese punto en el que estamos de encrucijada entre la economía industrial, que nos va dejando atrás, pero seguimos teniendo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y ese nuevo mundo digital en el cual el petróleo puede seguir importando, pero no tanto frente a las tierras raras, el mundo digital y la gestión de la información en tiempo real. Rafa. Sé que las etiquetas muchas veces son solo poco más que un término y que no aportan mucho en sí mismas, pero hay quien dice el mundo neoliberal está terminando, estamos en un mundo geoeconómico a partir de aquí distinto. ¿Por qué? ¿Tiene sentido o no? A ver, las etiquetas son necesarias, al final son los peldaños sobre los cuales vamos construyendo. El problema es que son peligrosas. A mí me gusta diferenciar mucho, Rafa, y lo hemos hecho alguna vez, entre ideología y filosofía. La ideología es una idea impuesta en la cabeza. El neoliberalismo, el liberalismo como ideología es algo que, si bien debió de tener algún sentido en ese mundo industrial que comentaba antes, pues yo creo que ahora lo tengo aparcado en la misma estantería en la cual, si me apuras, podemos aparcar también esa democracia que se vota cada 4 años, ese marxismo, hijo de la revolución industrial, que abogaba por el trabajo como sitio, como fuente de toda la energía económica. Ya no trabajan las personas, Rafa, ahora trabajan la inteligencia artificial, las máquinas. Y en esa misma estantería de cosas obsoletas yo creo que perfectamente podemos aparcar esa etiqueta neoliberal. Tenemos que buscar nuevas etiquetas. Tampoco es necesario encontrarlas o que la rapidez o que pongamos nuestros esfuerzos en buscar etiquetas. Lo importante es echar para atrás, porque la historia es lo único que tenemos, y sobre esa historia ver qué cosas siguen vigentes, qué cosas, por mucho que nos esforcemos, ya no van a estar ahí más que en nuestro imaginario colectivo, y qué cosas han cambiado de forma genuina, Rafa. Sabemos que poderoso caballero es don dinero, pero te diría, la política exterior ahora mismo, las potencias, está subordinada a los intereses económicos. Siempre lo han estado. El tema es que en los años 70, me gusta el paralelismo de 50 años, pensando en geopolítica, entre la salida de Estados Unidos de Vietnam, después de 20 años de guerra, y la salida en 2001 de Estados Unidos de Afganistán. El fin de Patrón Moro, además, con la salida de Vietnam. Eso es, poderoso caballero es don dinero. 50 años hacen de aquello, 50 años de la crisis energética y 50 años del Yom Kippur, del ataque equivalente al que ha sufrido Israel por Hamás y la respuesta bélica. O sea, al final, este es un punto en el sentido de que la historia se repite. Hace 50 años, tenía la hegemonía, el hegemón era sin duda Estados Unidos, y veíamos la gran crisis de Nixon en directo, el Watergate y todo lo que vino después. Ahora mismo, el gran gigante tiene una crisis mucho más grave, y lo que estamos viendo es, como metáfora de las Kardashian, de la boda en Venecia, como metáfora de todo esto, el sonado divorcio
entre Trump y Elon Musk, en el sentido de que ayer creo que era Trump amenazando a Elon Musk con deportarle a Sudáfrica. Llega un momento que cuesta diferenciar qué es verdad, qué es mentira, qué es fake news, como diría Trump acusando a la CNN, y qué tiene que ver con la realidad. ¿Y qué es eso de la realidad? Pues al final ahí es cuando emerge este término que comentamos al principio, la geoeconomía. Trump puede decir misa en latín, que a nosotros lo que nos interesa son las rutas comerciales, las materias primas, los recursos y lo que realmente importa, pensando por ejemplo en Ucrania o Oriente Medio. Claro, pero esa interdependencia económica que hemos trabajado con denuedo desde que las rondas de comercio de los años 80, Qatar, Uruguay, GATT, generaron el caldo de cultivo unidos a Internet en los 90 y a partir de los 2000 la globalización famosa, ahora la interdependencia económica ya no es total, o ya no gusta que sea total, pero es que no solo es eso, Luis, es que ni siquiera el friendsharing es valioso para quienes ahora mismo perciben todas esas interdependencias económicas como una vulnerabilidad. A ver, hablas de Internet en los 90 como si la aparición de Internet fuera un momento, aparece Internet y nuestras vidas cambian de un día para otro. Tenemos que entender, y esto es fundamental, que estamos en un momento de transición. Tú y yo, Rafa, nos jubilaremos y seguiremos con instituciones obsoletas. Fondo Monetario Internacional, nuestro Parlamento, el votar, seguiremos con instituciones obsoletas y al mismo tiempo aparecen nuevas instituciones digitales, las grandes multinacionales, los fondos de inversión. Hemos comentado alguna vez también, hemos hablado de los fondos soberanos. O sea, tenemos nuevas instituciones que son capaces de gestionar el dinero a la velocidad de Internet. En esa transición, yo creo que podemos establecer una línea temporal diciendo que Internet, que todavía no ha llegado al 100% a nuestra sociedad, tocó a los medios de comunicación en el 2001. Tú si te acuerdas dónde estabas el 11S. Se lo pregunto a mis alumnos dónde estaban el 11S y me dicen, yo no había nacido todavía. Yo en la redacción de Intereconomía. Correcto. Dando boletín. O sea, nos acordamos de aquel 11S donde Internet llega a los medios de comunicación. El 14 de septiembre de 2008, la quiebra de Lehman, la crisis inmobiliaria en el cual Internet llega al mundo financiero, y sí que mis alumnos se acordarán toda su vida de dónde estaban el día del confinamiento, con la pandemia, que eso de Internet llega a las universidades, parece ser que está llegando ya por fin a los presupuestos generales del Estado y a los gobiernos. Al final estamos hablando de un cambio que sucede en unos 20, 30 años. El problema es que mientras que el mundo ha cambiado, seguimos con las mismas instituciones que gobernaban el mundo hace 50, 60 años. La OPEP, que se inicia, da sus primeros pasos en el 69 y durante la crisis de los 70 fue absolutamente protagonista, ahora es una caricatura de lo que fue. Ya la OPEP salió a Angola y ya no sé si es la OPEP o es Rusia, si tenemos son los saudíes. Plus, tenemos... Claro, pero que realmente si queremos siglas, para mí la sigla antigua es G7 y la nueva son los BRICS, que no tienen en principio nada que ver con el petróleo, pero frente a ese petróleo asociado con la OPEP de los 70 ahora, yo creo que me atrevería a decir que por un lado tenemos los saudíes, que siguen produciendo una cantidad salvaje de petróleo a un precio, a un coste muy bajo, y tenemos a Rusia, que controla la producción de petróleo y entra dentro de esa geoeconomía de la que hablábamos antes, esa guerra económica, pero hecha por otros medios, de los cuales... importante. Durante esos 70, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, estaban a guantazos Rusia y Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y la guerra sucedía en el sudeste asiático. Llevo hablando durante toda esta conversación de una nueva forma de hacer la guerra y no he mencionado a China. Cuando el paralelismo en estos 50 años, ya la Guerra Fría no es tanto entre Estados Unidos y Rusia, sino entre Estados Unidos y China. Y China además está consiguiendo que no se hable de ellos, que todo se haga fuera de su terreno y que cuando Estados Unidos se pone un poco tonto, cuando Elon Musk saca la pata del banco, pues anuncian un nuevo coche de Build Your Dreams, BYD, sacan la nueva tecnología, el coche volador, el coche que es capaz de andar por el techo. O sea, al final es una nueva forma de hacer la economía y la guerra en la cual China es el gran maestro, Rafa. Hablabas de bloques, es evidente que el multilateralismo, como lo entendemos, al menos no solo por ese desfase o esa desvinculación cronológica
los tiempos de ahora no son los tiempos en los que se crearon las instituciones que seguimos teniendo, van a sufrir. Sabemos que instituciones como el FMI o la OMC están tocadas de muerte en este entorno geoeconómico, al menos como están planteadas ahora mismo. Sí. Y mencionabas los BRICS, interesante, pero no sé cómo al final es un foro multilateral en un momento en el que el multilateralismo está en crisis. Entonces, dentro de esta lógica geoeconómica distinta que vamos a desarrollar, que estamos construyendo entre todos y que por tanto no sabemos hacia dónde va, ¿qué papel puede tener una organización que lo que hace es precisamente intentar coordinar y que habla, entre otras cosas, pues de una nueva moneda de referencia para liberarse de la esclavitud del dólar, que habla de ese sur global que a muchos expertos en panorama internacional no les gusta, pero que al final es perfectamente capaz de representar y de que entendamos a qué nos referimos? Sí, a ver, cuando queremos entender lo que está sucediendo, lo comentabas al principio, Rafa, tenemos que ir a las bases, a esos fundamentos. Y en la base está la geografía. O sea, si miramos el conflicto de Oriente Medio, si miramos Ucrania, la geografía tiene un peso absolutamente relevante y sin duda también la demografía. Cuando decimos BRICS, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial. Más de la mitad de la población mundial. En cambio, cuando decimos el G7, estamos hablando del colonialismo inglés, estamos hablando de las compañías de las Indias, estamos hablando de un mundo con todos sus pecados que es absolutamente decadente. ¿Dónde está el presente y dónde está el futuro? Pues el presente está en los BRICS, está en ese componente demográfico, en India, que estamos viendo cómo juega Trump con los aranceles, a Europa le pone una pistola en la cabeza. Y con India exagera más, dice que sí, un 200%, igual que con China, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente es capaz de entender cómo está la visita de Modi detrás de los aranceles. Trump con India y con China está negociando de una forma muy diferente a como está negociando con Europa. En ese sentido, esto es el presente que tenemos, los BRICS. ¿Y cuál es nuestro futuro? Pues yo creo que tampoco hay que tener mucho, o sea, el futuro está en África. El futuro está en las materias primas, que China, adelantándose a ese futuro, pues lo de no les lleva tiempo desarrollando infraestructuras, acuerdos de suministro. Recuerdo Correcto. Cuando hace ya varios años firmaba un arrendamiento a 99 años de la mitad de la tierra cultivable en Madagascar para alimentar a su población y todo con una visión largoplacista que ha caracterizado siempre al Imperio del Medio. En aquel acuerdo con Madagascar se echó Madagascar atrás, pero al final es esa idea de Entebbe, es esa idea de darles no solo no darles peces, sino darles la pescadería entera junto con toda la flota pesquera. O sea, me interesa abordar otra derivada. Recuerdo obras de pensamiento, quizá adelantadas a su tiempo, en el ámbito sociológico, que hablaban del gobierno, cuando yo estudiaba la carrera, del gobierno de las transnacionales. Sí. El gobierno de las transnacionales hemos ido viendo cómo poco a poco se ha ido concretando. No hace falta saber mucho de economía ni de empresa para entender que ahora mismo hay una serie de compañías, no solo las visibles, que también en el ámbito tecnológico, sino incluso muchas de inversión, que ríete de los fondos soberanos, ¿no? O sea, en BlackRock y similares. En cualquier caso, te pregunto, ¿las grandes multinacionales en esta geoeconomía de la que estamos hablando pueden tener en muchos casos un papel similar o superior al de muchos estados? Y esto es una variable que no se había tenido hasta el momento. ¿Cómo afecta? Sin duda. Y además me gusta mucho jugar con el tema en clase porque en esto del relato nos tratan de vender que la inteligencia, que va a haber una inteligencia artificial que nos va a controlar a todos, cuando la realidad es que esa inteligencia artificial ya existe desde los años 60 y se llama las grandes multinacionales. O sea, al final las grandes multinacionales están gobernadas por personas que dejaron de pensar hace mucho tiempo. O sea, si tú eres el director financiero de una de estas grandes multinacionales, pues tú solo miras en parámetros de beneficio-coste. Y si tienes que desforestar una zona del Amazonas, tú no eres el culpable. Tú lo único que estás haciendo es aportando tu granito de arroz al desastre ecológico transnacional. En este sentido, hay una película maravillosa que es El jardinero fiel, y yo creo que la inteligencia artificial, o el riesgo asociado con la inteligencia artificial tiene que ver mucho más con estas multinacionales sin ética
que además tienen un peso, como bien comentaba, superior al de gobiernos. El poder de Estados Unidos durante los años 60-70 se ejerció gracias a la CIA, pero no era una CIA democrática nacida del voto de los estadounidenses, sino era una CIA que se apoyaba en negocios tanto internos en Estados Unidos para buscar financiación. Estoy pensando en el crack, en la contra nicaragüense, estoy pensando en cómo desde ese liberalismo absolutamente entre comillas de puedo hacer lo que me dé la gana con el mundo porque soy el dueño, hago lo que me da la gana y pongo y quito gobiernos. Eso que veíamos en los 60 ahora no estaría bien visto, habría un tuit, nos enteraríamos todos y sería un poco feo, habría un escándalo que depende del presidente al que le pille, pues lo aguanta todo o no en esta nueva realpolitik en la que estamos establecidos, pero esas transnacionales poderosas al final no dejan de ser una cara más de esa inteligencia artificial que quita lo humano del pensamiento. Yo personalmente, Rafa, cuanto más uso GPT, más ética vuelvo a ver, porque al final GPT tiene unos parámetros éticos, no te va a dar información personal de la gente, que tú te lo puedes saltar, pero tú eres consciente de que te lo estás saltando. Y esas transnacionales, esas multinacionales, que en los años 60, 70 eran fuertes, pues poco a poco han ido dando paso a BlackRock, a los fondos soberanos, a los siete magníficos, a los grandes gigantes tecnológicos que siguen siendo transnacionales, que además tienen el impacto de la tecnología y que de hecho ahora son los que están gobernando el mundo junto con los BRICS, junto con China y Rusia, porque en este nuevo papel, mientras que afortunadamente Trump o Pedro Sánchez mandan relativamente poco, tanto Putin como Xi son realmente los CEOs de, respectivamente, una multinacional llamada Rusia y una multinacional o un negocio familiar llamado Rusia y un pequeño negocio familiar llamado China, Rafa. ¿Crees que has hablado de democracia? Has hablado en un momento de tu argumento de actuaciones en el pasado faltas de democracia. Esta evolución hacia la geoeconomía y estas claves en las que nos movemos implican, en mi opinión, un retroceso democrático. Están mucho más centradas en aspectos como el poder, la seguridad, y dejan a cambio de ciertos beneficios en esos ámbitos, otros que son tradicionales en valores, por lo menos en la cultura europea. ¿Estás de acuerdo o cómo lo ves? Eso es otro punto clave. Y hay que diferenciar entre grande y pequeño. O sea, las economías de escala, por un lado, esas grandes transnacionales que mueven la voluntad de quien quieran con medios de comunicación, esa democracia que se apoya en el cuarto poder, que somos los medios de comunicación, absolutamente obsoleto, que es poesía, que es democracia. Pues si democracia es votar cada 4 años, yo personalmente, Rafa, no me lo creo. O al menos me lo creo con una crítica que podría llegar a ser hasta ofensiva para gente que nos esté escuchando, pero es lo que pienso, por un lado. Y por otro lado, frente a esas economías de escala, me gusta el sistema de gobierno de los cantones suizos, o me gusta el sistema de gobierno municipal o la participación ciudadana. Al final tenemos todos teléfonos móviles, tenemos que todo esto, un gran poder es un arma de doble filo. Tenemos la participación ciudadana y nace la cancelación, nace que metas la pata o yo mismo esté diciendo en esta intervención algo que no es políticamente correcto y al día siguiente amanezcas crucificado. Es una nueva forma de entender el entorno, el mundo, en el cual para ser presidente de Estados Unidos, ahora y hace 50 años, pues necesitabas más o menos al cambio más de $1.000 millones. O sea, hay poca democracia, yo veo. Bueno, si tienes $1.000 millones, pues hay democracia. Que eso era antes y es ahora. Y en paralelo emergen estos grandes fondos de inversión, estos grandes poderes mediáticos, que lo que tratan es de controlar un mercado en el cual hay consumidores. Y yo aquí, como consumidor, a veces pues me siento que me dejo llevar por la manada, y cuando me dejo llevar por la manada, pues estoy consumiendo, estoy comprando, es que quiero el último iPhone, quiero el último teléfono, quiero, y frente a eso, cuando consigo echar el freno, me veo que por un lado tengo poder de decisión con lo que estoy comprando, y por otro lado, ¿y para qué voy a comprar cuando tenemos tecnología que nos permite vivir de forma mucho más eficiente? Y empiezo a pensar en la gestión eficiente de recursos, pero cuidado, porque hay, frente a la comodidad que nos da la tecnología, nos tenemos que parar, y estoy pensando ya en el sistema educativo, y esforzarnos un poquito en programar, en estudiar, en todos los días en construir un poquito un mundo mejor. Pero entonces, en esta democracia sui generis que vivimos, en este mundo geoeconómico donde lo que se potencia son otras cosas... Teatro es una buena palabra. Yo te pregunto,
¿qué le queda al individuo? ¿Las decisiones de compra nada más? Desde el punto de vista de capacidad de salirse de esa turba que va buscando brujas en Salem. En el corto plazo, la única capacidad que tenemos es cada 4 años o votamos o compramos un producto u otro producto donde vamos a comprarlo. En el cortísimo plazo estamos, nunca mejor dicho, vendidos. Estamos vendidos y somos un producto. Pero en el medio y largo plazo, Rafa, nuestra capacidad de decisión es tremenda. Mucha gente decide no tener hijos. Tú tienes 3, yo tengo 3. Y además nos conocemos un poquito. Tener hijos es de las mejores decisiones que hemos tomado y es de las cosas que más orgullosos estamos. No todo el mundo lo ve así. Para mí, eso es parte del legado que quiero dejar en este mundo. En cambio, hay mucha gente que yo creo que ni piensa en el legado y solo piensa en el corto plazo y en el consumir. Se convierte, se transforma en un código de barras más. Ahí está el punto, yo creo. Desde un punto por un lado, llegar a ser consciente, porque muchas veces vamos en automático. Y una vez eres consciente, decidir. ¿Quiero seguir siendo un producto o me merece la pena pararme, pensar un poco y ver cómo puedo reconfigurar este nuevo mundo? Porque, por ejemplo, la industria de los juegos, que mueve muchísimo dinero, pues si tú piensas en el último juego que va a sacar el Grand Theft Auto 8 o 9, pues para mover ese juego necesitas una tarjeta gráfica que probablemente cueste 700, 800 euros. ¿Qué pasa con la tarjeta gráfica que usabas el año pasado? Que para ese juego ya no sirve. Para el resto de las cosas que tenemos, sí sirve. Para buscar proteínas, para sintetizar proteínas con GPT, sí que sirve. El último Nobel de Economía se lo han dado al fundador de la matriz de Google, que impulsó, gracias a la cual se pudo impulsar OpenAI. O sea, a lo que voy es que si queremos estar al último grito, pues probablemente tenemos que ir a Mónaco o a Ibiza y gastarnos una pasta gansa este verano. En cambio, si nos paramos a pensar, tenemos el resto de España para decidir a dónde queremos ir. O sea, al final el pararse a pensar es la mejor decisión de inversión que podemos hacer con algo que es mucho más valioso que el dinero, que es el tiempo, Rafa. Aquí lo que me parece que flaquea en general en Occidente ahora mismo es el concepto de la vida y la educación, la formación de ese individuo que está programado ahora mismo en general para hacer cualquier cosa menos tener capacidad de introspección. Sí, yo creo que confundías cuando me has preguntado si el neoliberalismo estaba muerto, tu deseo y mi deseo también compartido con la realidad. Tenemos que matar a ese neoliberalismo, a ese mercado que manda, para llegar a ese otro estado aristotélico, déjame llamarlo, de felicidad. O sea, al final, si nuestras emociones las controlan los medios de comunicación, la publicidad, ese gran cáncer industrial, la publicidad, la manipulación, compra colonia y en lugar de colonia parece que estás comprando un yate. Si nos dejamos llevar por esas emociones, estamos vendidos, estamos muertos, estamos en manos de las multinacionales. En cambio, si paras y piensas, estamos en otro entorno. Cuando les hago una pregunta a mis alumnos, me gusta preguntar, ¿qué pasa cuando os hago una pregunta? ¿Qué pasa cuando estoy haciendo esta pregunta? Muchos dicen que respondo, muchos dicen que le pregunto a GPT, y entre medias, ¿tú qué haces? Cuando haces una pregunta, la gente se para a pensar. Ese pensamiento activo es, para mí, y además es socrático, es la esencia de la educación, y es hacia lo que tenemos que tender. GPT es una herramienta con la cual, Rafa, se puede hablar. Antes teníamos, en el mundo industrial teníamos las pantallas, estábamos encadenados con las pantallas, y en este nuevo mundo digital, Rafa, pues podemos hablar con la tecnología y nuestra cabeza, o sea, antes de que hubiera libros, antes de la imprenta, antes de que hubiera pantallas, nuestra cabeza está preparada para escuchar y hablar. O sea, Homero, la Ilíada, la Biblia, son de transmisión oral. Esta nueva tecnología nos permite hablar y tenemos que redirigir nuestro sistema educativo entero hacia eso. ¿Lo estamos haciendo? Pues yo creo que en un 1%, 2%, pues hay gente que sí. Yo lo intento, pero la realidad es que cada vez voy andando por la calle y veo más pantallas, que ni tan mal, porque a los que nos dedicamos a hablar, pues más campo de acción tenemos, pero el hablar, el trabajar se entrena. Mira que hemos hecho cosas juntos, hemos coincidido en reflexiones, pero creo que nunca tanto como en esta. Yo reivindico, y me sumo aquí a la reivindicación de pararnos y pensar, de pararnos y formarnos e intentar tener criterio propio. Si no tienes espíritu crítico, eres una marioneta en manos de otros.
No te voy a poder dejar tiempo porque tenemos que despedirnos a volado en esta reflexión que yo creo que sí sirve para que alguien que nos esté escuchando se pare a pensar, se pare y diga no voy a ser más una marioneta en manos de nadie. Yo creo que habremos conseguido algo. Luis Garbía, director del Máster de Recursos Financieros de Gestión de Riesgos Financieros de ICADE, que se me iba. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un verdadero placer, Rafa. No hay tiempo para más. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en el que hemos tocado cuestiones de calado a partir de un concepto tan candente como el de la geoeconomía. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más.